Muy buenas tardes, noches, compañeros. Vamos a darle continuidad a nuestra última clase que pues se quedó inconclusa en relación a la teoría general del proceso. Como ya se ha dicho en clase y en forma virtual, no se tendrán intervenciones. Así que se van a bloquear siempre los micrófonos, la cámara, y no se va a dar participación a nadie. Usted toma nota y si hay alguna duda la plantea en clase presencial. Le voy a pedir favor al auxiliar que nos ponga la diapositiva donde nos quedamos para que pues ahí tengamos nuestro punto de partida y no repetir lo que ya se dijo. Esta es la que antecede a donde nos quedamos, pero es el punto que vamos a desarrollar de aquí en adelante. Se recordarán que vimos que la única forma normal de ponerle fin a un proceso se llama sentencia, pero que también existen las formas anormales de ponerle fin a un proceso. Y esas surgen en cualquier etapa del proceso y evitan llegar hasta la sentencia. Podría surgir en el momento en que el juez ya le dio trámite a la demanda, pensemos en un juicio ordinario, y emplaza. Cuando emplaza, el emplazamiento es llamar a juicio a las partes. En este caso está llamando a juicio a la parte demandada, porque el actor fue el que hizo el derecho de acción, acción procesal. Puso en movimiento un órgano jurisdiccional a través de una demanda. Entonces, este sujeto ya es sabedor de que existe una demanda. Ahora hay que indicarle al demandado, valga la redundancia, que ha sido demandado. Entonces el juez emplaza. Cuando el demandado ve que lo emplazaron y que está sujeto a una demanda, dice: no, yo no quiero nada, no quiero líos. Es cierto, debo 10,000 o 20,000 quetzales o 50,000 o X cantidad, la voy a pagar. Entonces surgió una forma anormal de ponerle fin al proceso. Entonces no tiene sentido que se sigan dando todas las demás etapas hasta llegar a la sentencia, porque la pretensión de la parte actora ya se cumplió. El demandado decidió pagar. Entonces ese es un ejemplo de una forma anormal de ponerle fin a un proceso. En esa etapa estábamos en la clase anterior y por eso quise empezar acá recordándoles que la única forma normal de ponerle fin a un proceso se llama sentencia. Pero es cuando se cumplieron todas las etapas del proceso. Cuando surge una forma anormal de ponerle fin a un proceso, en la etapa en que vaya el proceso, ahí terminó el proceso. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Le voy a pedir favor al auxiliar. Aquí hay otros ejemplos. Ya puse uno en la diapositiva anterior, el pago, ¿verdad? Recuérdense que el pago está regulado en el Código Civil. Es una forma, pues, de extinguir las obligaciones, ¿verdad? Entonces, pero también existe la caducidad, existe la prescripción, existe el allanamiento, el desistimiento total. También, si hablamos del allanamiento, tiene que ser allanamiento total.
porque allanarse es aceptar la pretensión del actor. Y existe allanamiento total y existe allanamiento parcial. Si se allana parcialmente, el juez solo resuelve sobre lo que se allanó el demandado y continúa el juicio. Entonces no sería una forma anormal. Para que el allanamiento sea una forma anormal de ponerle fin a un proceso, tiene que ser un allanamiento total. Lo mismo pasa con el desistimiento. Hay desistimiento total y hay parcial. Desistir es, en este caso, el actor. ¿Verdad? Dice, no, ya no quiero seguir con este juicio, muy tardado, estoy gastando en abogados, al final voy a gastar más de lo que me voy a desistir. Pero él bien podría desistir parcialmente de algunas pretensiones. Entonces, si el desistimiento es parcial, no es una forma anormal de ponerle fin al proceso. Sigue el proceso en aquellas pretensiones que no existió. Para que el desistimiento sea una forma anormal de ponerle fin a un proceso, tiene que ser un desistimiento total. Luego no explico la caducidad ni la prescripción porque más adelante cuando ustedes vean el juicio ordinario civil, se les tendrá que explicar las excepciones en materia civil y ahí se hablará en el momento oportuno, ya sea virtual o presencial, de la caducidad y la prescripción. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora vamos a explicar el procedimiento, porque ya sabemos que el proceso es una serie de etapas ordenadas, concatenadas, que nos sirven para obtener un fin. Y ese fin se llama sentencia. Pero hay quienes confunden proceso con procedimiento. Quiere decir que el proceso es el todo, ¿verdad? Todas las etapas, la serie de etapas que nos llevan a un fin que es la sentencia. Pero el procedimiento es la forma en que se desarrolla el proceso. Tal como lo explica la diapositiva, la forma en que se presenta la demanda, o si estuviésemos en un proceso penal, la forma en que se presenta una querella. Y luego también es forma o procedimiento la forma en que el juez dicta una resolución, ya sea un decreto, ya sea un auto o ya sea una sentencia. Entonces, proceso es una cosa y procedimiento es otra cosa. Proceso es el todo y procedimiento es la forma en que se desarrolla el proceso. Y repito, el proceso es una serie de etapas ordenadas, concatenadas, que nos sirven para obtener un fin. Y ese fin se llama sentencia. Y la sentencia es la única forma normal de ponerle fin a un proceso. Ya sabemos a estas alturas que existen las formas anormales de ponerle fin a un proceso. Pero si usted está tomando nota, lo vamos a entender de una manera más fácil. Ponga ahí en sus notas, si la sentencia es la única forma normal de ponerle fin
a un proceso, repito, si la sentencia es la única forma normal de ponerle fin a un proceso, entonces cualquier cosa que le ponga fin a un proceso y no sea la sentencia, es una forma anormal de ponerle fin al proceso. Lo voy a repetir por si alguien pues no alcanzó a tomar nota de un solo. Si la sentencia es la única forma normal de ponerle fin a un proceso, entonces cualquier cosa que le ponga fin a un proceso y no es la sentencia, es una forma anormal de ponerle fin a un proceso. Entonces, ya entendimos qué es proceso, qué es procedimiento, las clases de resoluciones, decretos, autos y sentencias. Ya vimos que la sentencia es la única forma normal de ponerle fin a un proceso y que también existen las formas anormales de ponerle fin a un proceso. Y ya encontramos la diferencia entre proceso y procedimiento, ¿verdad? El procedimiento es la serie de etapas ordenadas, concatenadas entre sí, que nos sirven para obtener un fin. Y tal como lo dice la diapositiva, el procedimiento es la forma en que se desarrolla el proceso, la forma en que se presenta la demanda o, si estamos en penal, una querella, la forma en que se dicta una resolución, ¿verdad? El juez dicta una resolución. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, ¿se recuerdan que hablábamos de que la teoría general del proceso son los cimientos, que hay 4 pilares: la Constitución, la ley del organismo judicial, la ley de amparo y exhibición personal y la interpretación de la ley, ¿verdad? Teoría general del proceso y 4 pilares. Y vimos que teoría quiere decir ciencia que estudia. Pero no solo estudia el proceso, es lo que nos quiere decir esta diapositiva. Si queremos crear una definición de teoría general del proceso, tenemos que decir lo siguiente. Anote. La teoría general del proceso es la ciencia que estudia el proceso, la acción, la excepción, todo lo relativo a la jurisdicción y la competencia, todas las actitudes de las partes y toda la actividad jurisdiccional del Estado. Esa sería una definición muy completa de qué es la teoría general del proceso. Es la ciencia que estudia el proceso, estudia la acción, estudia la excepción, estudia todo lo relativo a la jurisdicción y la competencia, y estudia toda la actividad jurisdiccional del Estado. Y como vimos también ahí, que lo salté en la diapositiva, estudia todas las actitudes de las partes, que esas actitudes las vamos a conocer y a manejar cuando se desarrolle el juicio ordinario civil
un poco más adelante. Les recuerdo que tanto la clase anterior como esta, usted la tuvo que haber recibido en tercer semestre, ¿verdad? Y lógicamente estamos en Procesal Civil 1. Pero sin estos insumos, sin estos conocimientos, fracasaríamos en Procesal Civil 1 y en Procesal Civil 2. Y además, fracasaría también en todo lo procesal. Procesal penal, procesal laboral, procesal constitucional, procesal administrativo, etcétera, etcétera. Porque ya se dijo que la teoría general del proceso en una sola palabra lo estudia todo. Pero usted no va a responder que la teoría general del proceso lo estudia todo, lo puede agregar, pero la definición correcta es que la teoría general del proceso no solo estudia el proceso, estudia la acción, la excepción, todo lo relativo a la jurisdicción y la competencia y toda la actividad jurisdiccional del Estado. Imagínense, ¿verdad? Lo estudia todo. Vea lo importante que es la teoría general del proceso. Por eso es que son los cimientos de un buen abogado. Y luego la Constitución, la ley de amparo, la ley del organismo judicial. También tenemos el cuarto pilar, que es la interpretación de la ley. Sobre esos cimientos y esos cuatro pilares se construye un buen abogado. Usted quiere ser un excelente abogado, a devorar un libro de teoría general del proceso, la Constitución de punta a punta, ¿sí? La ley de amparo de punta a punta, la ley del organismo judicial de punta a punta y la interpretación de la ley que la tenemos regulada en el artículo 10 de la ley del organismo judicial. La interpretación de la ley está regulada en el artículo 10 de la ley del organismo judicial. Ahí va a encontrar usted todo lo relativo a las formas de interpretar la ley. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. También confundimos, así como se confunde el proceso con el compañeros, mil disculpas, hubo algún problema con el internet. Vamos a retomar la clase. Les estaba explicando, ¿verdad? Que así como confundimos proceso con procedimiento, también se confunde derecho de acción con derecho de petición. Son dos cosas distintas. Vecinos son, les decía, donde se interrumpió por problema del internet, porque el artículo 28 de la Constitución, anoten, ahí está el derecho de petición. Y en el artículo 29 de nuestra Constitución, ahí está el derecho de acción.
¿Qué es entonces el derecho de petición? Es hacerle peticiones a cualquier autoridad, al presidente, al ministro, al vicepresidente, al juez, a cualquier autoridad. 28 de la Constitución. Ahora bien, el derecho de acción que está contemplado en el artículo 29 de nuestra Constitución es el derecho que tiene todo ciudadano de acudir ante un órgano jurisdiccional. Entonces, una cosa es derecho de acción y otra cosa es derecho de petición. Lógicamente, cuando usted hace uso del derecho de acción, que es acudir ante un juez, por ejemplo, a presentar una demanda, una querella, usted en esa demanda o en esa querella va a hacer peticiones. Pero no es lo mismo el derecho de acción que el derecho de petición. Yo le pediría como tarea que lea bien el artículo 28 de la Constitución y luego lea bien el artículo 29 para poder entender esta diferencia, ¿verdad? Y por eso es que hemos venido hablando de acción procesal, porque acción procesal es poner en movimiento un órgano jurisdiccional. Y en materia civil, la acción procesal se manifiesta a través de la demanda, ¿verdad? Cuando usted interpone una demanda, está haciendo uso del derecho de acción. Está poniendo en movimiento a un órgano jurisdiccional, en nuestro caso, de materia civil. Porque estamos en procesal civil. Ahí en ese memorial, en esa demanda, va a haber un apartado de peticiones de trámite y de fondo. Ahí está haciendo usted uso del derecho de petición, pero son dos cosas distintas. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Entonces ya vimos que el derecho de petición se encuentra en el artículo 20. Y el derecho de acción se encuentra en el artículo 29 de la Constitución. Entonces, no confunda derecho de petición con derecho de acción. No confunda proceso con procedimiento. No confunda litis con pretensión, ¿no? Los abogados tenemos esa tendencia de confundir las instituciones jurídicas o también llamadas, en este caso, procesales. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. El derecho de acción es acudir ante el órgano jurisdiccional, ¿verdad? A presentar una demanda, una querella, ahí usted puede hacer peticiones, pero son dos cosas distintas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces el derecho de acción, repitiendo, ¿verdad? Es el que tiene todo individuo de poder acudir a exigir el cumplimiento de una determinada obligación. Lo hace ante un órgano jurisdiccional. Es poner en movimiento un órgano jurisdiccional. Si hay litis, quiere decir contienda, usted acude a tribunales. Si no hay litis, usted puede arreglar voluntaria, tal como lo dice la diapositiva que está proyectada. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, disculpen que repite y repite y repite o repito, pero es para que se quede.
El derecho de petición es el acudir ante cualquier autoridad para hacerle cualquier petición, ante el alcalde, ante un ministro, ante el presidente, etcétera, etcétera. En cambio, en el derecho de acción, solo puede acudir ante un juez, ante un órgano jurisdiccional. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces ya vimos que la acción es un verbo, ¿verdad? Si lo buscamos en el diccionario, solo la palabra acción es un verbo. Y acción es movimiento, ¿verdad? Pero si le ponemos el apellido acción procesal, entonces ya tenemos una palabra compuesta, ¿verdad? La acción procesal y quiere decir poner en movimiento un órgano jurisdiccional. ¿Cómo se pone en movimiento un órgano jurisdiccional en materia civil? A través de una demanda. Eso quiere decir que la acción procesal se manifiesta en un proceso civil a través de la demanda. Siguiente diapositiva. La acción procesal, y disculpen que insistamos en esto, pero nos va a servir para toda la carrera, para todo, pero principalmente en procesal civil 1 y 2, que es lo que nos compete. La acción procesal, que como derecho constitucional, ¿verdad? Porque está en el 29 de la Constitución, es algo inherente a la persona, ¿verdad? Marca el inicio del requerimiento de la tutela jurisdiccional. Es acudir ante un juez. Es simplemente poner en movimiento un órgano jurisdiccional. Repito, en materia civil, ¿cómo se manifiesta la acción procesal? A través de una demanda. Un proceso civil, ¿verdad? Siguiente diapositiva. La acción procesal se manifiesta en un proceso, lo estamos refrendando, por medio de lo que conocemos en materia civil como demanda. Si fuera penal, fuera a través de una querella o una denuncia. Pero en materia civil, usted dice, voy a presentar una demanda. Entonces, está poniendo en movimiento un órgano jurisdiccional. Esa es la acción procesal y se manifiesta en un proceso civil a través como una demanda. Siguiente diapositiva. La demanda es un escrito. Es un primer escrito. Y vamos a encontrar, pues, en el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, artículos que le dan forma a ese primer escrito. Recuerde que también ya han existido algunas reformas por las famosas notificaciones, que pues ahora es obligatorio utilizar un casillero electrónico. Todo abogado litigante debe de tener un casillero electrónico para que electrónicamente le notifiquen cualquier resolución. Pero aquí menciono algunos para que usted los lea en casa, ¿verdad? Los repase, los subraye. Los artículos que principalmente le dan forma a un escrito que se llama demanda y es un primer escrito, porque van a haber segundos escritos que van a llevar otros requisitos, pero la demanda, por ser un primer escrito,
mínimo debe de llenar estos requisitos, que están regulados en el artículo 50, 61, 63, 79, 106, 107 y 108, más una estructura, ¿verdad? Esa estructura es, vamos a dejar ahí la diapositiva porque creo que va a aparecer más adelante, pero me voy a anticipar, tiene una introducción. Ese escrito, ese primer escrito, o memorial, como se le llama coloquialmente, tiene una introducción, una relación de hechos, un apartado de prueba, tiene fundamento de derecho, tiene peticiones de trámite y de fondo y tiene un cierre. Miremos si nos aparece ahí una diapositiva con esa estructura. Ahí está, ¿verdad? Estructura de la demanda, una introducción, una relación de hechos, un apartado de prueba, tiene un fundamento de derecho, tiene también peticiones, ¿verdad? Que hay de trámite y de fondo. La de fondo es la sentencia, la principal, ¿verdad? Las de trámite, pues que se admita para su trámite la presente demanda, que se tenga para recibir notificaciones el casillero tal, que actuó bajo la dirección y procuración del abogado tal. Esos son peticiones de trámite. Lo que es la petición de fondo es la petición principal, ¿verdad? Que se declare con lugar la presente demanda y se condene al demandado al pago de 50.000 quetzales por daños y perjuicios, más intereses, más costas procesales. Y luego esa estructura tiene un cierre que empieza con la cita de leyes. Luego hay que ponerle un lugar y fecha, ¿verdad? La ciudad de Guatemala, etcétera. Debe de indicarle usted cuántas copias, ¿verdad? Usted pone acompaño, ¿verdad? Original. Pensemos que 6 copias y documentos adjuntos, ¿verdad? Ese es el cierre. Y luego ya va la firma de la persona, que en este caso sería la parte actora, que es la única que puede tener la pretensión, ¿verdad? La pretensión procesal, que está regulada en el artículo 51 del Código Procesal Civil. Y luego ya viene la firma y sello del abogado que auxilie. Entonces ya tenemos, volvamos a la diapositiva anterior, los artículos, ¿verdad? Que son importantes, hay que leerlos. Volvamos a la siguiente diapositiva. Ahí tenemos la estructura de la demanda, que todo eso va a ser explicado, ¿verdad? Esto es solamente parte de lo que estudia la teoría general del proceso. Esto también lo estudia. Por eso es importante tanto la clase anterior como esta clase. Siguiente diapositiva. Confundimos litis con pretensión, ¿verdad? Litis es el pleito, ¿verdad? Usted pagar, ¿verdad? Entonces hay litis, hay pleito. Y la pretensión, mi pretensión es que me pague mis 50.000 quetzales. Entonces no es lo mismo litis que pretensión, para que usted no confunda estas instituciones que se parecen, pero son cosas distintas. Proceso se parece con procedimiento. Derecho de acción se parece con derecho. Litis se parece con pretensión, pero un abogado no se puede dar el lujo de confundir las instituciones. Cuando digo un abogado me refiero a un buen abogado,
aquel que tiene los cimientos, que es la teoría general del proceso, y sus cuatro pilares, recordemos, la Constitución, la ley de amparo, la ley del organismo judicial y la interpretación de la ley del organismo judicial. Siguiente diapositiva. Ya vimos litigio, enfrentamiento, disputa o discusión. Siguiente diapositiva. Litis quiere decir pleito, discusión, controversia, litigio, etcétera, etcétera. Siguiente diapositiva. La pretensión, ¿verdad?, procesal, ¿verdad?, también. Esto está buscado del diccionario, tanto la diapositiva anterior. Volvamos a la anterior. Esto lo encontré en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿verdad? Ahora miremos qué dice el diccionario de la Real Academia con la otra diapositiva. Pretensión dice acción de pretender. La pretensión al monopolio del nombre romano iba unida a una lucha por la posesión de la verdadera Roma. Es otra versión. Hay otra versión acá que dice cosa que se pretende conseguir. Señalo que la pretensión de los jueces es criminalizar estos procedimientos. Compañeros, compañeros, de nuevo volvimos a tener problema con el internet. Está muy inestable, pero me proyecte la diapositiva donde nos quedemos, donde nos quedamos, y ya vamos a llegar casi al final de esta clase por razón de tiempo. Entonces estábamos hablando de la pretensión, ¿verdad?, y de la litis, que son dos cosas distintas. Miremos qué nos aparece en la siguiente diapositiva. Artículo 51, el fundamento legal, está copiado textualmente del artículo. Usted lo puede leer en clase, en casa, porque pues para no perder tiempo, que estamos ya casi sobre la hora para concluir. Entonces, yo creo que es prudente solo pedir las disculpas del caso, que se interrumpió en hable del internet esta clase, pero pues es normal, ¿verdad? Vivimos en un país de zona montañosa, viento, etc. Internet también falla. Entonces, en lo que a mí respecta, yo les agradezco la amable atención. Nos vamos a quedar hasta acá, y el catedrático titular en su momento decidirá los temas que se van a desarrollar a futuro. Que tengan todos muy buenas tardes, noches. Muchas gracias.